Estado de Formación Radical. Muy agradecidas con ustedes por su participación y sobre todo con Dios que nos da la oportunidad, ¿verdad?, de compartir estas experiencias que nos ayudan a tomar conciencia y que nos ayudan también a tratar de comprometernos con todo lo que es la vida misma, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada especial. Ella se llama Jocabet Solano, es de la comarca Cunayala, es activista y teóloga, directora de la organización Memoria Indígena y miembro del comité directivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Es para nosotros un placer tenerla acá. Es una gran amiga, compañera de camino. Nos conocimos hace ya un tiempito y hemos tenido pues ahí comunicación. Y ella está muy comprometida precisamente en todas estas causas. Y como ya les habíamos indicado en la invitación, en el afiche, ¿verdad? El tema que ella hoy nos va a compartir es aportes y desafíos de la teología desde una aproximación cunadule. Así que bienvenida, Jocabet, un placer estar contigo y somos todo oídos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por invitarme a todas las y los hermanos presentes. Es una alegría poder compartir un poco del caminar y del aprendizaje en comunidad con otras y otros. Bueno, una vez más me reconozco, como bien has dicho, Gisela, soy de la comunidad de la nación Cunadule, de la comarca de Cunayala. Específicamente nací en Ailigandí, aunque mi papá es de Cartizubdu, es decir, de la isla del Cangrejo, y mi mamá es de Danatcuedupir, de donde nace el sol, justo Padre Félix, donde usted está viviendo en este tiempo. Mi mamá es de allá, soy descendiente del abuelo Inaquelinguilla y de la familia López que vive en Danatcuedupir. Quiero iniciar este recorrido un poco de los aportes desde mi propia experiencia y me gustaría contarles un relato del pueblo Cuna, más que nada una ceremonia del pueblo Cuna, el nacimiento de mi primer árbol. Era la mañana del tiempo del Bardutni, es decir, el tiempo de las plantas medicinales. La abuela y el abuelo cantaron, ha nacido una niña Cuna. Las abuelas tomaron el cordón umbilical y la placenta y cultivaron un árbol de cacao. En este caso especial, cultivaron 2 árboles, uno de cacao y uno de coco. Las abuelas leyeron la placenta y dijeron, es una cuna que tiene un don especial, es un anhele. Al leer la placenta vieron que habían distintas capas. Y al cultivar el árbol, también vieron la importancia de algunas enseñanzas de esta ceremonia, la relación del ser humano con Natguana, es decir, el corazón de la madre y del padre, es decir, el corazón de mamá y papá, la relación con la madre tierra, la relación con Nana y Baba, es decir, con la gran madre y el gran padre, la relación con los demás hermanos, es decir, con toda la comunidad cuna, pero no solamente con la comunidad cuna, sino con la comunidad cósmica, los seres vivientes. Recordar la relación con las personas que hoy habitan y las que habitaron en este territorio sagrado de Cunayala. Con esta ceremonia de mi primer árbol, el pueblo Cuna recuerda la importancia de las relaciones, recuerda la importancia de la madre tierra, recuerda la importancia de las hermanas árboles. Y cuando entendemos un poquito esta ceremonia, podemos pensar un poco en el aporte. Hay tantos aportes, por eso es una aproximación, porque los abuelos cunas y las abuelas tienen tantos cantos, metáforas, con contenidos sagrados y sabios que pudieran quedarse años y años escuchando sus cantos. Estoy muy alegre de que esté el Padre Félix porque también ha caminado con el pueblo Tule, con el pueblo Cuna, y de una otra manera, si se me va la señal, él puede comentar también un poco de allí. Quiero compartir un poco mis trabajos de tesis que hice en la maestría de teología interdisciplinaria, y ahí trabajé un poco el recorrido
de la teología Cunadule. Claro, es solamente una aproximación. Primero, pensar que para el pueblo Cuna es muy importante esta relación con la Madre Tierra. Según el padre Ivan Wawa, hay más de 72 nombres para la Madre Tierra. Esto nos dice algo muy interesante. Nos dice que la importancia de la sabiduría del pueblo Cuna reside en su relación con la Madre Tierra. Sin embargo, también sabemos que dentro de la teología Cuna podemos aprender de los cantos orales del pueblo Cuna, el Bad, Anán y Galá, es decir, el camino del Padre, el camino de la Madre, cómo el pueblo Cuna a través de estas memorias ancestrales ha podido preservar su identidad, pero también ha habido preservar cómo entiende la manifestación de la divinidad en su propio territorio. Y cuando hablamos de territorio no solamente nos referimos al lugar donde se vive, sino al lugar simbólico de relaciones de armonía y de equidad de unos con otros. Obviamente esto parte de una epistemología particular del pueblo Cuna y que tiene una relación transversal con los otros pueblos indígenas en el Abya Yala. Para los que no saben, Abya Yala es una palabra en la lengua del pueblo Cuna, del Dule Gaya, que significa tierra más dura, tierra vital, tierra de sangre. Antes de la invasión de los europeos a América, los pueblos originarios tenían nombres como reconocían a sus propios territorios, y todavía los tenemos. El pueblo Cuna reconocía a este continente como Abya Yala. Obviamente sabemos que los pueblos originarios conocían lo que veían, es decir, viajaban algunos muchos, pero tampoco era una mirada de todo el continente como tal. Sin embargo, desde la reivindicación de las luchas políticas y sociales de los pueblos indígenas, han surgido formas de ponerse de acuerdo para autodefinirse y autonombrarse, porque la identidad de cómo uno se nombra habla mucho del poder de resistencia y de insurgencia, pero también de la autodeterminación y de la autonomía. Por eso Abya Yala es una palabra que tiene un significado muy profundo desde la política, desde la teología, desde lo sociocultural y aún desde la lengua. Las mismas lenguas son capas de sabiduría. Sugiere el hermano Adio Green cuando habla sobre las capas de sabiduría en relación con el tema de la mola. La mola viene de la palabra momur, que significa mariposa. Es decir, hay todo un proceso también de transformación y de metamorfosis en la vida y en la economía del pueblo Cuna. Y cuando me refiero a economía, no me estoy refiriendo solamente al dinero, sino a la economía de vida, es decir, la vida plena y justa que procede del buen vivir y que están en los relatos ancestrales orientándonos a una manera profunda de vivir las relaciones. Esto también nos permite reconocer la importancia entonces de la tierra como teóloga, no solamente como, no como objeto, sino somos sujeto con relación con Ana y Baba. Como hermeneuta, que nos permite entender la vida y de ella hemos aprendido. Por ejemplo, lo que Cuna aprendió de las aves. Sus danzas manifiestan las formas de combatir, de luchar, pero también de comunidad. Hemos aprendido de las plantas medicinales. Mi abuelo era un médico Cuna que decía que los libros sagrados, los textos sagrados son las plantas. Él me decía, cuando tú vas a Google, a Internet, a buscar información, yo voy a las plantas sagradas, ellas me hablan. Hay una cosmovivencia distinta que no proviene solamente de la lógica, sino que proviene de los sentidos, es decir, la narrativa que se vive a través de la vida y que por lo tanto se plantean los sentidos como potencia para dialogar entre unos y otros. Entonces la Madre Tierra como hermeneuta, es decir, la teóloga ancestral, la maestra más antigua, que nos revela cómo la divinidad se revela en la tierra a través de ella y con ella. Esto también es una propuesta que planteamos desde la teología Cunadule y de las teologías abyayalenses. Y muy interesante pensar cómo los nombres de las Madre Tierra tienen significados profundos. Por ejemplo, Ologuadule es el tiempo en que la Tierra estaba compacta. Dice el pueblo Cuna, todavía no había continentes que las separaran. La Tierra era joven. Significa
que cada momento histórico en el pueblo Cuna también hay distintos nombres para la madre tierra, como también hay distintos nombres para el continente de Abya-Yala. Ahí en el pueblo Cuna se piensa que habían 4 momentos históricos hasta que se llamó Abya-Yala. Es importante pensar en los nombres porque nos permiten reconocer qué está pensando el pueblo Cuna con relación a los nombres. El relato, por ejemplo, del Ologuadule nos habla del proceso de maduración de la tierra y en ese proceso en cada etapa. La tierra, como dije, tiene distintos nombres. Antes que la madre tierra fuera compacta, era acuosa, gelatinosa. En este momento se le conoce como Olo, Di, Ali, Ali, Sob. Eso nos muestra que el agua es creadora de vida. Es el líquido vital responsable del nacimiento de la tierra. Y la gran madre y el gran padre, es decir, Nana y Baba, amasaron el agua para dar existencia a la madre tierra. Por lo tanto, el agua es la esencia de la existencia de todo lo que existe. Obviamente esta existencia no hablamos desde el empirismo lógico, sino desde la cosmovivencia, es decir, de esta relación del ser humano con el cosmos y la tierra. Olodi Lisobe es creadora de todas las aguas. Indica que antes que la tierra existiera, había agua y de ella fue formada la tierra. El agua es fundamental en los nombres de la madre tierra y en los relatos Cunadul está muy presente. Natwana es el nombre que se le da a la madre tierra también en este tiempo. Y aquí significa, bueno, como no tengo perdón para chatear ahorita, Natwana es una palabra etimológicamente compuesta, por ejemplo, NAB, yo les dije que es mamá nana y baba papá. Na es mamá y la B que sigue de Napguana, Nabgwana, significa el corazón de mamá y papá. Es decir, para el pueblo Cunadule, la madre tierra es muy importante, es el corazón de mamá y papá. En la misma lengua, en el idioma del Dulegaya, hay un significado profundo de esa sabiduría. Natguana es el nombre que se le da a la madre tierra. Bueno, hay muchos nombres, pero pensamos un poco en un relato que empieza así. Al inicio todo era oscuro, una oscuridad tan densa como si le apretaran los 2 ojos con las 2 manos. Entonces Baba y Nano crearon todo lo que vemos y nosotros somos imágenes entonces de las flores. Bueno, este es un relato muy, muy largo y obviamente yo no me estoy hablando de extractos de lo que piensa el pueblo Cuna con relación a la madre tierra. Porque para los abuelos, si hablamos de la sabiduría, una de las preguntas que nos dirían es, a mí me preguntarían mis abuelos y abuelas si tuviera tiempo para estar con ellos, para realmente aprender de la profundidad de esta relación profunda con la tierra. La tierra madre, la memoria de la tierra es una voz milenaria. Yo soy una Cunadule. Cuando nací expresaron, ha nacido una Cunadule. Mi papá y mamá me dijeron que era de un pueblo muy especial y que había recibido un don especial. Desde muy pequeña escuché los relatos en el Otmaquenega, que quiere decir la casa de congreso Cuna. Es una casa donde se habla sobre los cantos orales, pero también de la política Cuna. El Otmaquenega es muy importante desde el símbolo Cuna porque representa la forma de política del pueblo Cuna. Algunos amigos le llaman también la casa del consejo porque allí aprendemos desde los relatos ancestrales cómo vivir en comunidad, cómo vivir en integralidad, en complementariedad. Obviamente yo sé que no podemos idealizar al pueblo Cuna y a los pueblos originarios, pero estoy hablando de un concepto profundo para el pueblo Cuna, la casa, el Congreso de Cuna, lugar donde los hijos de la nación Cuna se reúnen para aprender sobre, como dije, el Bat, Anan y Gala. Allí los niños y niñas comprendimos el significado de ser Cunadule. Mientras más crecía, yo gritaba, yo soy una Cunadule. Y un día mi abuela me interpeló con una sonrisa y me preguntó, ¿sabes lo que significa? ¿Qué es ser Cunadule? Hice silencio y me fundí con su mirada. Ella me agarró de la mano, me cargó sobre sus piernas. Juntas nos mecimos en la hamaca y desde su corazón entonó este cantar.
Así como el cielo y la tierra se unen, así como el hombre y la mujer se conocen para dar a luz a la humanidad, así estamos unidos los cunadules con la tierra. Después de cantar la canción, prosiguió con el relato sobre el secreto de nuestro pueblo. Escucha la voz del viento, escucha la voz de Natwana, el corazón de la tierra. Allí reside el misterio revelado a la humanidad, ese regalo de ser cunadule, hijos e hijas sabias que tienen una relación profunda con la tierra. En los cantos de arrullos de los pueblos del pueblo cuna podemos aprender mucho de esto, de cómo la mamá le canta a los bebés sobre el significado de ser cunadule. Muchas veces desde lo cotidiano, desde la vida diaria, pero también hay mamás que cantan desde una profundidad más filosófica en términos desde el lenguaje occidental para comprender un poco lo que estoy diciendo. Escucha el viento, la voz del viento. ¿Cómo uno escucha la voz del viento, no? Desde allí se entiende que hay una epistemología distinta en su relación con la tierra. Una vez le pregunté a mi abuelo, ¿qué es la memoria? Entonces, porque esto es muy importante para nosotros, la memoria colectiva de los pueblos originarios. Y la memoria desde el mundo occidental a veces está planteada solamente desde la historicidad, pero la memoria desde los pueblos originarios está plantada en todos los sentidos y en todos los símbolos presentes en la madre tierra. Entonces es muy importante reconocer esta importancia porque nos permite conectarnos con nuestras raíces, es decir, nuestras raíces están fundamentadas en nuestra espiritualidad, esta espiritualidad que se presente en todo lo que hacemos. Y cuando pensamos en esto, entonces en los aportes de los pueblos originarios, en el caso del pueblo cunadule, en la teología podemos reconocer varios elementos importantes. Uno de los elementos que he mencionado tiene que ver cómo, aquí estoy haciendo una interpretación, no se va a escuchar literalmente de la forma como lo estoy diciendo, porque recuerden que el idioma y el lenguaje de comunicación es muy diferente. Pero un lugar muy importante que ubica a la teología cuna para mostrarnos cómo Dios se ha revelado en un pueblo es comprender el tema de la tierra como teóloga y como hermeneuta en relación a cómo Dios se ha revelado hacia la humanidad, en este caso al pueblo cunadule en la tierra. Por otro lado, también la importancia de reconocer lo importante que es la memoria histórica, es decir, las luchas, los lamentos, el dolor del pueblo cunadule son parte también del reconocimiento de cómo Dios se hace presente o la divinidad. En este caso, la invasión que vivimos y luego las colonialidades que existen todavía, el epistemicidio creado cuando se intenta sobreponer el conocimiento eurocéntrico sobre los pueblos originarios en palabras mucho más poéticas y profundas desde la voz de mi abuelo cuando se intenta matar el espíritu dule, es decir, el espíritu cunadule. Se intenta porque todavía no han podido por la resistencia e insurgencia de los pueblos indígenas. Desde allí, este aporte nos permite pensar cuál es la reivindicación y la acción de trabajo surge desde los mismos pueblos, para los pueblos indígenas. Es decir, no hay mayor reivindicación que la misma lucha sea desde los pueblos indígenas y todos nosotros los demás aliados acompañando este proceso de reivindicación desde sus propias voces. Por eso también reconocer lo importante también de saber de dónde venimos y como pueblo cunadule, cuáles son nuestros orígenes, nuestras identidades. Nuestras identidades están planteadas también desde cómo nos relacionamos con los ríos sagrados al mirarnos en ella y reconocer nuestro rostro. Esto es más parece una metáfora, pero tiene una acción poderosa al comprender que nosotros nos vemos en ella reflejado porque somos parte de la madre tierra. La importancia también de reconocer que estas capas de sabiduría nos permiten también tener una crítica fuerte a la hegemonía occidental y también al cristianismo occidental, pero con el deseo de entretejer también con respeto y desde un diálogo intercultural. Este diálogo intercultural no solamente como un cliché político que hoy día se escucha, sino realmente donde en la mesa podamos todos cocinar, servirnos el plato y comer juntos en un sentido de respeto y comunitario
para este diálogo intercultural necesitamos conocer y también reconocernos. El planteamiento es que en las relaciones nos podemos conocer y reconocernos, pero este conocer lleva mucho una propuesta de escuchar y de humildad, lo que significa en esta escucha activa, no solamente una escucha activa que permite que también se nos incomode nuestros sistemas mundos occidentales desde un sistema mundo, desde una sabiduría indígena que tiene otra propuesta de vivir, otra propuesta de relaciones y otra propuesta de la comprensión de la vida del sistema mundo que se nos incomode a partir de las narrativas de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo Cunadule. Decía mi abuelo que hay narrativas que matan y otras que dan vida. Las narrativas que matan surgen del extractivismo, por ejemplo, y que están sustentadas por el capitalismo y el neoliberalismo, que quieren chupar la sangre, como diría Eduardo Galeano, pero como diría también el abuelo Cuna, los que quieren tomarse los territorios sagrados, los galos, los que quieren tomarse las tierras de los otros y tomar aquello que no le pertenece como si le perteneciera. Entonces, desde allí pensamos un poco en cómo este extractivismo puede ser contrarrestado con otras narrativas de vida. Y estas narrativas de vida son las alternativas que proponen también los pueblos originarios. No son los únicos que proponen, pero también proponen otras formas de vida. De aquí que el elemento importante en este intercambio y dinamismo de relaciones es ser consciente del colonialismo existente y que existe en nuestros territorios y que también permea muchas veces la teología colonial a las teologías indígenas. Es importante resaltar que lo que hace que el pueblo Cunadule todavía se mantenga viva la llama de su identidad tiene que ver en su espiritualidad y su teología. Sí, ahí hay una diferencia entre la espiritualidad y la teología, pero más que nada aquí hablaré desde la perspectiva de pueblo cuna, cómo entiende la divinidad. ¿Por qué? Porque al entender nosotros esta relación con mamá y papá, podemos tener una ética de vida que sustente nuestras formas de gobernanza y de cosmovivencias. Por ende, el bienestar de todos, el pueblo Cunadule, es muy importante. Se cumple el propósito del canto, del seguimiento del Bad Nan Igala cuando hay un sentido de comunidad y de complementariedad. Y por eso creemos que es muy, muy importante reconocer este sentido, porque cuando mi abuela me interpelaba si yo sabía qué significa ser cunadule, no significa solamente que te ponga uno la mola o que hable dulegaya o coma tulemasi. Ponerse la mola es, a ver si se puede ver un poco, esta es la mola, es el arte y forma de comunicación de la mujer cuna que expresa las formas de sentir y pensar de la mujer cuna, que lo realizan las mujeres solamente cunas. Cuando hablo del dulegaya me refiero al idioma cuna y cuando hablo del tulemasi me refiero a una comida cuna a base de coco y plátano y pescado, como una sopa de pescado y plátano y coco con limón y picante. Entonces, cuando pensamos en esto, es mucho más que eso, decía la abuela cuna. Esto es parte, sí, de quienes somos y nos diferencia de los otros, es decir, la alteridad. Sin embargo, también expresa que ser cunadule tiene que ver con la espiritualidad cunadule, es decir, vivir de acuerdo al entender que no hay mayor ética del pueblo cuna que el vivir en comunidad. Por eso lo expresan los relatos sagrados como el de Ibeorgun y el de Kikariyay cuando hablan sobre la casa. En el caso de Ibeorgun, él menciona que hay palos fuertes que sostienen las casas, pero hay palos más débiles que también sostienen la casa. Es decir, el palo fuerte no le puede decir al palo débil que no lo necesita. Es decir, todos lo necesitamos. Porque si los palos más pequeños se caen, entonces el palo del medio también se cae. Lo que quiere decir el pueblo cuna es que la casa es importante cuando está sostenida por todas y todos. En un sentido de gobernabilidad y también de una propuesta teológica, ¿qué piensa el cunadule sobre Dios? Piensa que Dios reconoce la diversidad en la comunidad y estas diversidades planteadas aún en la madre tierra, presentes en el colorido, pero también en la diversidad de plantas, de animales
de las hermanas árboles, porque en cuna es femenino. El canto cunadule es una profundización que nos permite, de la espiritualidad cunadule, que nos permite también reconocer la importancia de no olvidar las memorias. En palabras quizás a través de una pregunta, es cómo te lo canto de tal manera que no lo olvides. Por lo que una siempre está pensando, ¿cómo le canto esto al pueblo de tal manera que no olvide quién es su identidad? Somos hijos e hijas de la tierra. ¿Qué significa esto en la práctica, no? O de otra manera también pudiéramos plantear la pregunta, ¿cómo hago lo que hago de tal manera que no lo olvides? Pensando en una pedagogía de la Madre Tierra que el pueblo cuna plantea, es viviendo lo que cantamos, es decir, no solamente escuchamos el cantar, vivimos lo que cantamos. Y estos relatos ancestrales llevan consigo una sabiduría profunda al reconocer la historia del pueblo cuna basada de generación en generación, y reconociendo también, como dije, la reivindicación de las luchas y por tanto la liberación en medio de esos procesos históricos. Las distintas capas que representan y que envuelven la sabiduría del pueblo cunadule también están representadas en la mola como una forma de expresión de arte, pero también poderosamente de comunicación. Las distintas molas tienen distintas expresiones de sabiduría, en algunas de ellas como las molas de protección que protegen a la mujer cuna del mal, y esto muy relacionada a estas molas de protección que están diseñadas a través de las plantas medicinales. Cuando pensamos entonces en estos aportes, podemos también reconocer una pregunta para mí que para seguir abordando es, ¿cómo aprendemos también de las epistemologías indígenas, en este caso cunadule? ¿Cómo aprendemos de estas metodologías del pueblo cunadule en la enseñanza práctica de nuestra vivencia de fe? Es decir, hay, así como algunos seguimos algunas, la teología de la liberación y algunas metodologías en el ver, juzgar y actuar, hay propias teologías y metodologías del pueblo cuna que no sé, que a lo mejor no están sistematizadas en palabras, pero que están presentes en la forma de vivencias del pueblo cunadule. Por ejemplo, me encantaría plantear el tema del canto de la hamaca, cómo se ve esta metodología de propuesta de vida. Bueno, obviamente quizás por el tiempo y porque me da miedo que me quede sin internet, lo puedes compartir un poco más, quizás una parte de la tesis, Cela, si quieres, sobre el canto de la hamaca, que habla una propuesta metodológica de cómo abordamos esta mirada sistemática de reconocer un aprendizaje de vivencia de pueblo cuna para la aplicación no solamente en las investigaciones, sino también en la propuesta teológica a la hora de leer un texto. Cuando digo que puedes compartirlo para los que quieran, obviamente, si quieren leer, hay algún capítulo que hable de eso, no necesariamente ahorita, porque es escrito y no es un PowerPoint como para verlo. Por ejemplo, solamente para plantearle algunas cosas. Para la nación cunadule sería el Anet y Tosí, sentir el cosmos y con ella cosmos y vivir en toda su plenitud. La pregunta es, ¿cómo el abuelo siente el cosmos? ¿Alguna vez ustedes han sentido el cosmos? ¿Cómo lo sienten? ¿De qué manera sienten esta relación profunda? Esta metodología está basada en la oralidad cunadule al transmitir de generación en generación los tratados cunas que se expresan mediante un lenguaje y una lógica muy propios del pueblo cunadule, el camino de Nana y Baba. Desde este sentir del cómo podemos tejer nuestras propias sabidurías para seguir aprendiendo de la savia del árbol cunadule. Este método parte como el pueblo cunadule aprende de los cantos de la oralidad. Primero, el tema de la cosmovivencia con la comunidad y la madre tierra. Lo que señala es que nos conectamos con la espiritualidad cunadule, el significado de ser cunadule, para seguir esta relación profunda. Por otro lado, también reconocer el ciclo, por ejemplo, del canto. Los cantos empiezan con los orígenes, hablan de la madre y el padre, de la tierra. También hablan del lamento, del sufrimiento, de la resistencia, de los cambios, encuentros, y aunque se habla de un personaje, las memorias son del pueblo. A veces hay personajes, como dirían, por ejemplo, el personaje de Burgund, de Kikerdaya, que le dije, de Inanna Dili, el personaje de Duiren y otros más,
pero se está hablando realmente es de la historia de las memorias del pueblo, aunque usando un personaje. Cuando hay estos ciclos permiten que se recreen en la vida de las personas nuevas maneras para vivir y ser partícipes del ciclo, no como oyentes pasivos, sino dinámicos en el proceso, siendo importante en el aprendizaje y en las enseñanzas para el pueblo cunadule como metodología de aprendizaje. Por ejemplo, cuando hoy día en Cunayala se celebra la Revolución Cuna, en el 2025, si no me equivoco, van a ser los 100 años de Revolución Cuna. Un 25 de febrero de 1925 hubo una revolución de resistencia del pueblo Cunadule. Entonces, el pueblo Cunadule plantea a través de dramas y a través de festividades especiales cómo todavía mantiene la resistencia. Y bueno, aquí el tema del teatro es muy importante para el pueblo Cuna, para revivir el lamento como catarsis colectivo, pero también para no olvidar y para, una vez en el ciclo del canto, recordar, por ejemplo, desde Duiren, cómo vivió en esa época las luchas, cómo hoy día lo vivimos y cómo a partir del ciclo del canto, una vez más, entonces, reimaginamos otras propuestas de vida para el día de hoy, en este siglo XXI. Cómo se hace una hermenéutica, entonces, en ese sentido del ciclo, desde una propuesta teológica que nos permite preguntarnos cómo Dios ha estado presente en las memorias del pueblo cuna y cómo Dios está presente en las luchas de hoy día del pueblo cunadule. Es muy importante pensar en estos puntos que nos permiten acercarnos también a las memorias colectivas del pueblo cunadule. Cuando nos introducimos en la hermenéutica, por ejemplo, de la vida del pueblo cuna, podemos ver varios elementos muy importantes para nosotros también, y también no solamente para leer la historia del pueblo cuna, sino también preguntarnos cómo pudiera estos elementos ayudarnos a poder también introducirnos más en la vida del pueblo cuna desde las memorias de los métodos sabidurías de los pueblos indígenas. La mujer cunadule, una pregunta para mí importante es, ¿cuáles son los presupuestos teológicos, por ejemplo, de una buena cuna? ¿Cuáles son los presupuestos teológicos de una mujer cuna joven que vive en la ciudad? ¿Cuáles son los presupuestos teológicos de un hombre cuna que ha vivido solamente en el territorio cuna? ¿Y cuáles son los presupuestos teológicos de un hombre cuna que ha crecido en la ciudad? En otras palabras, hay alguna gran diferencia, pero también nos permite recordar que todavía hay raíces que se conectan profundamente. Es decir, esta pregunta nos permite también mirar cómo ha sido el proceso de evolución, tanto negativo y positivo en el pueblo cuna. Hay cosas que han sido muy buenas y otras cosas no tan buenas dentro de la misma memoria e historia del pueblo cunadule. Bueno, leer un texto, en este caso, no estoy hablando del texto bíblico ahorita, sino el texto de la vida del pueblo cuna, tiene códigos, tienes metáforas, tienes códigos lingüísticamente también, desde su forma literaria. Contiene sentidos que nos orientan a pensar también cómo nuestros abuelos pensaron la vida y cómo empezaron Dios en la propia vida. También nos permite pensar cómo hoy día nosotros estamos pensando la vida desde esta hermenéutica. Y nos ayuda también a algunos desafíos muy presentes en el pueblo cuna para la misionología, pero también para la eclesiología. En el caso de aquellos que trabajamos con comunidades de fe, cómo recordar la presencia de la divinidad en los pueblos originarios desde sus propias memorias como textos sagrados. Y textos no me refiero a escritos solamente, sino orales. Solamente que leo texto para entender que son las maneras como el pueblo preserva sus memorias y la revelación de Dios en ellas. Por otro lado, también recordar la importancia del idioma como no solamente como comunicación entre las personas que entendemos el mismo idioma, sino también el idioma como fuente de sabiduría, específicamente de la revelación de Dios en ese idioma y que no están en otros idiomas. Entonces, por eso los grandes desafíos para reconocer
cómo las pérdidas de las lenguas indígenas en el continente y de las memorias de los sabios al morir deben traer dolor y lamento, no solamente a la comunidad, sino también a toda la humanidad, porque allí está envuelta mucha sabiduría milenaria y muchas de las propuestas de cómo también se han relacionado con la divinidad y por lo tanto propuestas de esperanza para la humanidad hoy día también. Por otro lado, también el desafío de reconocer esta hibridez que vivimos muchos, no solamente hablando desde, desde nuestra sangre, sino la hibridez en nuestras formas cognitivas de pensamiento. Cómo los planteamientos indígenas pueden ayudarnos a un sistema mundo que no sea extractivista, que viva más cercano en una relación profunda con la tierra, por lo tanto planteando propuestas de relaciones justas y plenas con la tierra, con la madre tierra. ¿Cómo podemos nosotros también ser desafiados a partir de las maneras de comunidad y cuando hay un sistema de canibalismo y de competencia de quien sabe más o tiene más vale? En los pueblos originarios plantean lo más importante no es mis títulos ni lo que tengo, sino quién soy yo en mi territorio y quiénes son mi familia. Por eso que cuando me preguntan, por ejemplo, para presentarme, se me hace un poco complicado hablar un poco desde mis estudios, porque eso no es lo más importante. Realmente para el pueblo lo más importante es quién soy. Creo que J. ha tenido problemas de internet, ¿verdad? Se nos quedó Sí, se quedó congelada. congeladita. No sé si estás por ahí, Padre Félix, por si acaso ella no, mientras se reconecta, y puedes tú hablarnos de tu experiencia también ahí, si la saco a Zoom. Bueno, pero es interesante ver. Padre Mateo, ¿estás por ahí? Si puedes también. Eso, Padre Félix, gracias. ¿Qué voy a decir? O sea, escuchar a Jocabet como cuna, como mujer, únicamente es pues escuchar, acogerla con el máximo respeto. Hay tantas cosas en sus palabras, en sus expresiones, en su cosmovivencia que resuenan en uno en la propia experiencia, ¿no? Y únicamente pues una gran admiración, ¿no? Una gran admiración porque ella ha tenido un proceso de colonial, de descolonización personal muy grande, increíble, ¿no? Que no es fácil, no es fácil. Y es una gran alegría encontrar una mujer cuna con su proceso, viviendo en su comunidad de fe, que ella dice, ¿no? Quizás un poco alejada de esa vivencia y de esa fe de los abuelos y abuelas, pero cómo lo ha descubierto, de qué manera ha sabido asumirlo, integrarlo y enriquecer su fe también, ¿verdad? Eso es, o sea, realmente es algo admirable y que a uno le da alegría y mucha esperanza de que frente a los desafíos que tienen los pueblos indígenas, ese gran desafío de cómo transmitir unos valores, una cultura, unas tradiciones a las nuevas generaciones. Bueno, ejemplos como el de esta mujer, Jocabet, ¿no? Nos dice que sí es posible, ¿verdad? El reencontrarse con las raíces, ella hablaba de, bueno, cómo vive una mujer joven que vive en la ciudad, que ha crecido en la ciudad, como un varón que vive en el territorio. Sí son situaciones muy difíciles, pero que situados en esta realidad vemos que sí es posible crear procesos interculturales de reencuentro, de enraizarnos con unas raíces que nos den nueva vida, de despojarnos de imposiciones coloniales y vivir con más identidad y con más pureza
y con mejor esa convivencia entre hermanos y hermanas, esa mayor convivencia y cosmovivencia con la Madre Tierra y con todo lo que existe, ¿no? Así que, bueno, para mí ha sido mucha alegría escuchar a Jocabet, reencontrarme con ella. Lástima que se haya ido. Ciertamente ha aguantado mucho. Yo estoy en la ciudad y he podido seguirla bien, pero cuando uno está allí en Cunayala, uno sale y entra 3, 4, 5 veces. Y bueno, ella ha durado bastante, casi más de media hora, casi 40 minutos hablando, ¿no? Esperemos que todavía pueda reconectarse y que pueda contestar a preguntas. Ahí está, otra vez, pobrecita. Gracias, Padre, de la verdad es que sí, es de admirar. Y también los desafíos de ella son los nuestros también, ¿verdad? Los desafíos del pueblo cuna también son los nuestros en este momento. Gracias, Jocabet, bienvenida de nuevo. Sí, quizás nada más para decir algunas cosas puntuales para finalizar. La espiritualidad vivida en lo cotidiano es donde se manifiesta lo sagrado. Además, lo hace en la reconstrucción del sujeto en comunidad, es decir, lo holístico, donde el individuo se consolida en su ser como pueblo, es decir, nace de la vida para la vida desde la reflexión del pueblo. Algunos desafíos, la concepción de la presencia de la Ruá, del espíritu de vida en las comunidades indígenas desde sus identidades. ¿Cómo abordamos la experiencia de los espíritus en las comunidades indígenas y la presencia de la Ruá en cada pueblo? Bueno, es una pregunta. Las migraciones de hermanas y hermanos indígenas a las ciudades y fuera del país y cómo resignificamos el ser indígena. La reivindicación de las luchas de los pueblos indígenas por resignificar sus identidades desde las categorías con las cuales se les ha asociado, atravesados por estas realidades histórico-sociales y políticas, tales como la invasión, colonialidad, epistemicidio, neoliberalismo, modernidad, globalización, asimilación, aculturación, inculturación, entre otras. Las metodologías en el quehacer teológico surgen desde el sujeto pueblos indígenas, el diálogo intercultural y por lo tanto también interreligioso e interespiritual, desde adentro y afuera como pueblos indígenas. En lo intercultural no solamente desde lo externo, sino también en interno. Aún en la comunidad cuna debe haber un diálogo intercultural porque hay no solamente una forma de ser cuna, hay múltiples formas de ser cunadule, y más en este tiempo, y a veces no lo tenemos muy presente. La capacidad de ver de manera autocrítica las realidades de las propias comunidades indígenas desde sus cosmovisiones, las tensiones entre el liderazgo de las comunidades indígenas y el liderazgo de la iglesia y aún del Estado. Estas son algunas propuestas de desafíos y que podemos mirar también en las comunidades indígenas. Si no se me va el tiempo, pues aquí como está el padre Félix, cuando hice mi tesis, por ejemplo, hice un breve recuento de la teología cunadule y vi un poco la historia, unos aportes de algunos exponentes, por ejemplo, de la teología cuna. Y yo nada más quiero mencionar rápidamente algunos nombres. Como me referí, por ejemplo, al padre Iván Guagua, que ha hecho muchos aportes desde el Congreso General Cuna también, desde el diálogo intercultural, pero también he mencionado también en mi propuesta de tesis un poco al padre Félix también. En el caso de, para recordar una vez al padre Iván, él ha hecho un aporte a la nación cunadule desde la sistematización de los valores culturales cunas para una amplia formación integral e intercultural de los jóvenes, y sigue haciéndolo. De hecho, va a ser un libro de él que se llama Baluwala, que ya está impreso, pero todavía no lo han puesto a la venta. En el padre Félix, aquí un reconocimiento también para usted. Él ha trabajado en el panel que se realizó, creo yo que en Panamá, ahorita no recuerdo bien, porque lo estoy diciendo un poco desde mi cerebro, perdón, desde el concepto de teología india, señala que el pueblo cunadule tiene una clara conciencia de ser sujeto que reivindica como tal e interpela permanentemente el sentido y el fin de nuestra presencia en medio de él.
También menciona que los grupos católicos cunas minoritarios viven su fe cristiana de manera paralela a la religión cuna y al margen de los problemas y luchas del pueblo. También nuestra hermana Briseida, por ejemplo, algunos la conocen. Ella ha estado participando de los encuentros de teología india, ha compartido desde la espiritualidad cunadule sus saberes teológicos en distintos espacios, mostrando desde la espiritualidad cunadule sus saberes teológicos desde un rostro femenino de Dios. Y esto es muy, muy importante, porque en el pueblo cunadule es muy importante la complementariedad, Baba y Nana, la cual es la base de la ética de vida del pueblo cuna, ya lo he mencionado. Ella es una teóloga que se mueve en el ámbito de la oralidad, con sus cantos y su interacción con la realidad sin la mediación de la codificación de la escritura, pero lo hace a través de la oralidad. A veces la teología colonial solamente reconoce a aquellos que escriben. Una de las críticas que menciona, por ejemplo, el padre Félix, es que en medio de la religión cuna, él hace algunas preguntas. Claro, eso es de algunas preguntas que hace que son pertinentes. Algunas de sus preguntas que se enumera en el capítulo donde él escribe es: Vía Anmar Danikit, ¿de dónde venimos? Doan Baba, ¿quién es mi padre? Doan Nana, ¿quién es mi madre? Vía Wich, ¿dónde estoy parado? ¿Qué tierra estoy pisando? Y Viga Anmar Wegi Gudi, ¿por qué estamos aquí? Vía Anmar Nadavi, ¿a dónde vamos? Estas preguntas y reflexiones son sentipensadas en las memorias, en los cantos, en la narrativa de la vida diaria. La palpamos en el corazón de la sabiduría milenaria del pueblo cuna. También hay otros hermanos desde el ámbito más protestante que han contribuido en el quehacer teológico desde la praxis. Por ejemplo, aún en algunos contextos cunadebles, a leer la vida de la iglesia y la Biblia desde el ser cuna. Y bueno, esto ha sido posible también porque sí ha habido traductores cunas que han trabajado la Biblia en cuna desde el protestantismo. Y bueno, ahí menciono varios nombres. También reconocer que uno de los grandes aportes de la teología cunadule sobre la tierra con relación a la teología de la creación o ecoteología, en el pueblo cuna no llamamos ecoteología ni teología de la creación, ¿no? Porque nuestra teología ya tiene todo esto presente, no lo hacemos separado, ¿no? Pero aquí lo abordo así para una mejor comprensión de lo que estoy tratando de decir. Podemos mencionar aquí que todavía se reconoce, por ejemplo, a la tierra como sujeto. La casa común, muy señalado desde el catolicismo como desde el oikos, pero desde el pueblo cuna natguana no es solamente casa como, bueno, depende cómo uno entienda la casa, sino natguana es mucho más que eso, es toda una propuesta de cosmovivencia donde los seres vivientes habitamos, pero también hay una espiritualidad profunda para comprender en natguana. Entonces, bueno, hay algunos planteamientos que uno podría seguir desarrollando después. Aunque la teología de la creación se plantea que los animales y las plantas, entre otros, tienen vida, todavía no se ha profundizado sobre las implicaciones que esto conlleva a nivel de diálogo comunicacional y teológico en la dimensión de las interrelaciones que se establece con la comunidad viviente. Pero la teología cunadule sí ha trabajado más eso, solo que mucho de lo trabajado no está escrito, sino más está cantado en los cantos orales. Además, para la teología cunadule, la tierra la madre es un ser vivo con capacidad creativa constante para participar de este diálogo necesario. Es fundamental conocer los misterios de la madre tierra como sujeto que se expresa y se revela, pero también como sujeto donde Dios se revela en y a través de ella, por lo cual es importante reconocer que en la teología cunadule la tierra es la manifestación de Nana y Baba ante la madre tierra que se revela en y con ella, siendo ella, como dije anteriormente, la teóloga más antigua y la ancestra y la maestra más antigua. Bueno, hay otros elementos que podemos hablar: la tierra como madre, como teóloga, la tierra como ancestra, la tierra como sanadora, pero quizás esto es para otro momento. El pueblo cunadule, al convivir y dialogar con ella, ha conocido parte de los misterios de Dios como espacio de encuentro con características específicas que tienen la amplitud necesaria para seguir caminando en la ruta del relacionamiento con Dios, con la Gran Madre y el Gran Padre. Y termino con esto: pues mientras mi abuela me tomaba
en su brazo y me mecía en la hamaca. Y me decía que si yo sabía que era hacer con Adule. También me dijo, cuando quise manipular la tierra a mi antojo, y me dijo con una mirada de compasión, cuando manipulas la tierra y cuando no te reconoces en ella, pues no amas a la madre. Y por lo tanto no reconoces que la tierra y nosotros somos unos, así como la mamá está unida con el cordón umbilical con el bebé antes de nacer. Amar a la tierra, amar a la madre tierra es parte de una propuesta teológica profunda del pueblo Cunadula y de los pueblos indígenas de la Via Yala. Bueno, muchas gracias. Y si se me va la señal, pues ya saben, intentaré regresar. Gracias a vos, Jocabet, por todo el esfuerzo y por compartir toda esta sabiduría tan magnífica con nosotros y nosotras. Si gustan, en este momentito podemos entrar en un conversatorio, algunas dudas, o si ustedes quieren hacer alguna pregunta, un comentario, pues aprovechemos esto mientras nos dure el internet de Jocabet, ¿verdad? Y pueden levantar la mano, no sé si el padre Mateo quisiera también hacer algún comentario. Hay un comentario del padre Mateo en el chat, dice. Sí, léelo, por. El comentario del padre Mateo dice, qué hermoso ver a los y las lectoras de la Biblia participar de esta magnífica exposición sobre la sabiduría guna. Y Rafita también, ajá. Don Rafa también, don Rafa Villalobos. Profundamente agradecidos, Jocabet, con este compartir. Tanta sabiduría del pueblo guna que nos ilumina para responder a tantos desafíos que vivimos hoy. Es vital volver a los pueblos originarios para reencontrarnos como familia humana. Así es, muchas gracias. Sí, el pueblo Cuna nos está dando muchos ejemplos y también poniendo igual muchos desafíos, ¿verdad? Para poder cambiar nuestras relaciones, como decía Jocabet, ¿verdad? De manipulación con la madre tierra, de explotación. Yo no sé, padre Mateo, si quieres compartir algo, ahí te veo. Solamente pues agradecer a Jocabet esa maravilla de exposición y si me permiten contar una pequeña experiencia que tuve en Colón, en el Caribe panameño, con un pueblo cuna que fundó un barrio y puso como título del barrio el nombre de un profeta cuna que se llama Ibeorgun. Y pues yo todo perdido en ese campo de cómo organizar un grupo indígena, ayudar, acompañar. Yo era párroco en la ciudad de Colón. Cómo acompañar un pueblo cuna para hacer un barrio de familias cunas que vivían en casas terribles en la ciudad y conquistaron un terreno cerca de la ciudad. Entonces dijeron, no se preocupe, tenemos la tradición cuna. Entonces se basaron en un relato de la tradición cuna sobre eso que ha dicho Jocabet, la casa Jocabet, como es la Ommaquetnega, que es algo así como en el lenguaje nuestro como la casa del Congreso cuna. Entonces, en esa construcción bella de Ibeorgun sobre la Ommaquetnega, que es la casa donde se reúne el pueblo cuna para el canto y para los temas administrativos de la isla o de las islas, ellos sacaron todo el reglamento de la construcción de un proyecto comunitario de viviendas del relato cuna sobre cómo es la casa. Cómo hay piezas grandes, cómo hay bejucos ligeritos o bejucos gruesos, cómo hay una interdependencia de todos los elementos de la casa para que se mantenga en pie, y de ahí pues hicieron el reglamento de cómo hacer la construcción colectiva de un barrio. Son 300 familias
que lograron hacer un barrio cerca de la ciudad de Colón. El barrio se llama Villa Luzmila y el barrio de ellos se llama Ibeorgon. Así que, pues, siendo todavía yo como un analfabeto de la cultura cuna, pero teniéndoles amor y cariño, porque ahí está Félix, que nos ha acompañado. Y he visto también ahí que está Santi, no sé si es Santiago Najarro quien es, pero he visto que está en la lista Santi, que es otro gran acompañante del pueblo cuna, que fue provincial de Centroamérica, maestro de novicios y regresó a las islas. Entonces nos sirve como un ejemplo, como un compañero de camino insuperable. Así que adelante con las otras preguntas que pueda responder Jocabet. Yo nada más narro esta experiencia de mi relación amorosa, solidaria, cariñosa con el pueblo cuna y que me ha servido también para hacerlo con los pueblos indígenas de Costa Rica. Gracias. Gracias, gracias, Padre, por compartir esa experiencia tan bella. Sí, aquí está el Padre Félix, que ya nos compartió también mucho de su compartir. No sé si es el Padre Santil que está ahí, y también no sé si es Juan Bautista, CMF de Colombia, que estoy viendo acá. Por si son, den 3 golpes para saber que son ustedes. Si alguno de verdad tiene algún comentario, alguna pregunta, pues este es el momento, ¿verdad? Jocabet habló de las molas, ¿verdad? Que son hechas por las mujeres, cunas, que van contando la historia del pueblo. Mario les puso a ustedes ahí en el chat una fotografía de lo que es una mola, ¿verdad? Y cuando Briseida en algún momento, de quien también habló Jocabet, nos compartió algún encuentro, ella vino acá a Costa Rica y estuvo presente en los talleres, trajo molas y las mostró. Algunas tenemos bolsos hechas por el pueblo cuna, ¿verdad? Con algún motivo especial, con una razón especial. Entonces, es lindo ver cómo la memoria de un pueblo, ¿verdad?, se va tejiendo en una tela, y es ahí donde se habla, y la importancia de la memoria y de los cánticos, donde va contándose esto de la historia del pueblo, ¿verdad? Y cómo Dios está presente en todo esto, en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas, ¿verdad? En las luchas. Y cómo también eso, pues nosotros y nosotras hoy también lo vemos, ¿verdad? Este Dios presente en todo. Pero los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos, ¿verdad? Y eso era lo que queríamos rescatar hoy. Así que si alguien, no sé si Padre Félix, ¿quieres hacer otro comentario o algo? María Esther está levantando la mano. Bueno, yo, hola a todos y a todas, agradecerle a Jocabet porque algo de lo que más me ha impresionado es que más que conocer su cultura, que también es un gran aprendizaje, es la forma en que ella nos lo transmite, ¿verdad? Que lo transmite con el corazón, y eso de que ella dijo me quedó como tan grabado, ¿verdad? De que cuando a ella le preguntan quién es, ella, bueno, por aquí lo apunté porque me encantó, ella se presenta quién es ella y quién es su familia, y creo que todo lo que nos ha expuesto, o sea, siempre está su familia presente, siempre está su ser presente, ¿verdad? Y eso a mí me ha impactado mucho. Le agradezco muchísimo y le agradezco mucho todo este aprendizaje. Gracias, Mari. Jocabet, no sé si tienes algo que comentar. Se desconectó, la sacó. Ay, la sacó, sí. Más bien ha durado mucho, como dijo el Padre Félix. Padre, ¿tienes algo que decir, Padre Félix? ¿Qué más voy a decir? Jocabet lo ha expresado muy bien, ¿no? Y como decía, pues desde su ser cuna y su ser de mujer, como decía ahora la compañera, pues habló desde el corazón, ¿verdad? Y lo ha hablado desde esa experiencia de redescubrir esa riqueza de su pueblo y la riqueza de sus abuelos. Yo sé de que no tuvo la oportunidad de dialogar mucho con su abuelo,
que fue un gran intérprete de la cultura cuna, fue Saila Tulmat, cacique general de toda la comarca de Cunayala, ¿verdad? Un hombre muy reconocido, y lamenta el no haber podido llegar a conocerle mejor y conversar mejor y más profundamente, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser admirable, ¿verdad? Como digo. Y como decía antes, son esos signos que en este mundo neoliberal, consumista, individualista, estas señales que nos dan de personas capaces de reencontrarse con sus raíces y vivirlo de una manera así tan fuerte, con tanto coraje, pues nos da la esperanza y el sentido que tiene nuestra misión, ¿verdad? Muchas veces podemos, como misioneros insertos en medio de los pueblos indígenas, como desanimarnos, viendo la influencia que tienen los celulares y todo lo que viene detrás de los celulares, ¿no? Y ¿a dónde vamos, verdad? ¿Qué va a pasar con estos niños y niñas que ya desde los 10, 12, 13 años están viendo lo que ven, ¿no? Bueno, ejemplos como los de Jocabet nos dicen si es posible seguir adelante, ¿verdad? Es posible seguir confiando en este mundo diferente. Todavía es muy importante el apostar y confiar por esta propuesta que tiene el pueblo cuna, que tienen los pueblos indígenas, ¿verdad? Y todos convencernos de ellos, irlo haciendo presente y vida en nosotros, ¿verdad? Así, aunque no me escucha ya, pues agradecer a Ahí está Jocabet. ya, padre, ahí está otra vez Ya está. conectada, la pobre, sí. Bueno, Ha hecho mil Jocabet, pues intentos. gracias y espero que mañana cuando llegues a la ciudad me llames y podamos concretar una entrevista. Sí, padre, así lo haré. Y Bella gracias, Jocabet. muchas gracias por sus palabras. No sé si quieres decir algo más, Jocabet, o si has escuchado alguna de los compartires de las personas que han estado agradeciéndote por estas enseñanzas y esta sabiduría. Sí, quizás tomar al final escuché algo de lo que dijo el padre, el desafío del acompañar y del seguir apostando por las juventudes cunas e indígenas. En este caso me refiero a cuna porque estamos hablando desde los cunas, pero desde los pueblos indígenas, en este camino donde podemos vivir nuestra fe desde nuestra fuerza, desde nuestra espiritualidad. Es decir, me hago mejor seguidora de Jesús cuando vivo mi fe desde mi identidad y no al revés, no cuando lo desintegro. Eso es manifestación de la presencia de la Ruá, del espíritu de vida en los pueblos originarios e indígenas. Depende de cómo lo ven cada país, nativos, autóctonos. Entonces, por otro lado, que la fe cristiana no riñe con las memorias de los pueblos indígenas. No, realmente no riñen. Hay todo un sentido de camino diferente, puede ser en algunos contextos, pero que se complementa y que se integran. También que el colonialismo lo vemos presente en toda su expresión hoy día, y no podemos hablar de poscolonialismo, como algunos proponen, de que ya no hay colonialismo. Pero Sí. lo que también debemos recordar es cómo también nuestras prácticas eclesiales podemos estar alimentando el monstruo, ¿no? Y por lo tanto necesitamos también hacer agarrándome de las teorías sociales, una decolonización de estas colonialidades, pero nos tomamos esa propuesta para hacer un zoom en las propuestas metodológicas de los pueblos indígenas. O sea, allí son propuestas más antiguas que de las teorías sociales que hoy día se hablan, solo que no las conocemos totalmente. Entonces yo creo que vale la pena esforzarnos por conocer un poco más. Y en ese deseo de conocer un poco más, también intrigarnos y incomodarnos, ¿no? Yo creo que, bueno, solamente haciendo eco de lo que dice el padre Félix, muchas juventudes con deseos de seguir viendo su fe desde su identidad y mucha gente con el deseo de saber cómo lo hacemos, cómo lo hilamos, cómo entretejemos, tomando la mola como metáfora ahora, cómo hilamos los hilos de distintos colores
para crear una hermosa obra de arte, diferente, con distintos coloridos e hilos, pero que integren este cuadro visual, que es una forma de vivencia justa y plena para la humanidad. Y de allí nosotros como teólogas y teólogos, ¿no? También. Gracias, Jocabet, lindísimo, me encanta. Quique, ¿querías decir algo? Sí, realmente me gusta mucho, me ha gustado mucho esta exposición de Jocabet. Hay cosas que de verdad me ponen a meditar y es una invitación a la meditación de qué estamos haciendo hoy día. Lo más valioso que yo le capto a ella es la relación que tienen esos pueblos con la tierra, la valoración que le dan, cosa que nosotros hemos perdido. Ella habla, un término que utilizó es que el abuelo le dijo, escucha el viento. Esa escucha se vuelve a manifestar desde los tiempos antiguos, desde la escucha. Nosotros hoy día la tierra nos habla. La gente, y ustedes lo ven en los noticieros, hoy día hay sequías, hay inundaciones, hay desvío de ríos, hay una serie de cosas que es la queja de la tierra. Hemos destrozado la tierra, no la valoramos. Alguien por ahí dijo un día, ¿usted sabe de dónde vienen las frutas y las verduras? Ah, del refrigerador. Lo dijo de una manera, no de manera jocosa, lo dijo en serio, porque no tenía la menor idea de que eso venía de la tierra. Y si la tierra es descuidada, y eso es admirable en estos pueblos en donde se le da ese importante valor, el escuchar la voz del viento, sabiduría indígena y sabiduría realmente divina. Yo creo definitivamente que ha sido muy, muy acogedor, muy enriquecedor este tema que ha desarrollado Jocabet, y me siento complacido de haber participado y le doy gracias a ella y obviamente a quienes hemos estado en esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Jorge, por la participación. Más bien, gracias, sí, a todos y a todas las que hoy se han conectado, ¿verdad? Porque precisamente es lo que hablábamos, estamos buscando hacer conciencia. Y ahorita que hablaba Jocabet y también Quique de la escucha, ¿verdad? Uniendo esto al sino, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, cómo está conectado esto de la escucha, y que Jocabet nos decía, ¿verdad? De esa escucha activa y que tiene que haber un diálogo de respeto entre los hermanos y hermanas y también con la madre tierra, ¿verdad? Entonces, y esto lo hemos venido viendo en los talleres anteriores con el asunto del sínodo, de la sinodalidad, ¿verdad? Y que hemos hablado que no es nada nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. Ya imagínense ustedes, los pueblos ancestrales ya es una forma de vida que ellos traen y que nosotros, como decía aquí, que hemos olvidado, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguien más quisiera hacer algún aporte o algún comentario, porque nosotras teníamos al principio de la presentación del encuentro de hoy una oración y una canción, pero por la inestabilidad del internet, ¿verdad? Entonces, preferimos darle el espacio a Jocabet y yo no sé si en este momento podríamos compartirla, ¿verdad? Como para ir uniendo lo que ella nos habló con la importancia de tomar conciencia en el respeto de lo que es la casa común, la madre tierra y bueno, y tantos otros nombres de los que nos habló Jocabet. Ahí está el afiche que quedó lindísima. Ella es Jocabet y las hermanas y una sobrinita. Y esas son las molas en sus ropas. Así que no sé si alguna de ustedes o alguno nos quisiera hacer la oración dándole gracias al Dios creador por habernos dado la oportunidad de compartir esto tan interesante, esta gran sabiduría, ¿verdad? Ancestral. Si le parece, la hago, Gis. Por favor. Dios, que eres creador de la madre tierra, Dios, que estás presente en la naturaleza, Dios, que estás presente en nuestro caminar, Dios, que estás presente en la vida, Dios, que das fuerza y sabiduría a las organizaciones, Dios, que guías nuestros trabajos, Dios, que das el espíritu en la lucha de las tierras,
Dios, que iluminas como luz a los pueblos oprimidos de América. Dios, que estás presente en los enfermos y desvalidos, en los inocentes, marginados y humildes, en los indígenas y en las mujeres, en los niños y en los jóvenes. En medio de estos nos acogiste a tus servidores y servidoras para que caminemos y construyamos juntos la justicia, la paz y la solidaridad. Bendícenos, Dios Padre, Madre. Amén. Amén. Muchas gracias. Y vamos a escuchar una canción que tiene que ver también con este tema. Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. Cargo saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda, carga a mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala, peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chácara y sombrerito, mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchibí y tamal de lote, pescado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta es mi etnia, mi amuleto, pinto de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto.
Dureti kai brusike kai hawate siwanshi kai hawate digreki kai shir diskinga kadiser hewei kai. Bueno, y con esta canción que yo creo que también tenemos que tener conciencia de que, como nos decía Jocabet, no es solamente un discurso, no es solamente una moda, sino que es una forma de vida. Y eso es lo que yo creo que nosotros y nosotras hemos olvidado, ¿verdad? Es hacer conciencia de que tenemos que cambiar el rumbo de vida que llevamos, la actitud ante la vida y ante la relación con la naturaleza y también los hermanos y hermanas. Acá doña Rosario nos dice, gracias Jocabet por estos aportes tan interesantes. Me llamó la atención el respeto y diálogo intercultural. Rafita, tienes la mano levantada. Hola, sí, nada más me estaba acordando que hace muchos años tuve la oportunidad de llegar allá a Gunayala y estuve con Félix, ¿verdad? Que admiro profundamente tantos años de entrega silenciosa ahí. Y en la noche me dice Félix, vamos allá, bueno, a la casa grande, ¿verdad? Y entonces yo de camino le pregunto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque uno, la mentalidad siempre es que voy a hacer algo. A colonizar, como dice Jocabet. Exacto. Y él me dijo, no, vamos a escuchar, ¿verdad? Y bueno, fue una experiencia que me marcó ver al anciano en la hamaca y hablando. Y entonces hacía memoria de esto ahorita, ¿verdad? De cómo esta capacidad de escucha la hemos ido perdiendo, ¿verdad? Porque siempre yo quiero hacer algo, yo quiero que se me escuche a mí y eh, no somos capaces, ¿verdad? De tener un oído atento, un corazón abierto, una mente abierta, ¿verdad? Y por eso es que hay tantos desencuentros y tantos juicios y prejuicios contra los que son diferentes, a los que no son de mi grupo, etcétera, ¿verdad? Y no toda esta visión, y yo siento que tenemos la gran bendición de tener un Papa ahora que nos ha insistido en esta capacidad de vernos todos como hermanos y hermanas, sea quien sea, cuando él habla de este poliedro, ¿verdad? Que somos tantas aristas, personas y mundos y pueblos diferentes, y eso no tiene que llevarnos a pleitos ni a luchas, sino al reconocimiento del valor que cada pueblo tiene y aprender mutuamente. Así que bueno, gracias Gis y Marjorie, todo el equipo del Centro Bíblico que han hecho posible esto, porque es una manera de crear un mundo nuevo. Gracias, Rafita, a vos y a todos los que han participado, de verdad. Yo, antes de irnos, y quisiera que la bendición final nos la hiciera la misma Jocabet, porque yo creo que es ahí donde está la sabiduría divina también presente. Quisiera, o por lo menos quiero quedarme con esto que ella nos compartió, donde decía que hay narrativas que matan, ¿verdad? Que son las que surgen del extractivismo, del capitalismo, que quieren tomar los territorios sagrados. Y entonces nos invita a ella a poder contrarrestar esto con alternativas de vida. Entonces yo creo que también ese es un desafío que nos queda a todos los y todas las que hemos participado de aquí, de cómo podemos ser, ¿verdad?, alternativas de vida. Cómo podemos contrarrestar todas estas narrativas de muerte, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la invitación. Don Alonso. Sí, muchas gracias, Jocabet. La escucha en la descripción de ese diálogo, el diálogo tan rico, inquieta el espíritu de uno. Uno quisiera como volar hacia la montaña, a ese lugar, yo lo conozco, pero poco a poco se va uno enterando de estas comunidades, de situaciones, y cuando uno ve una marcha o algo indígena, meterse ahí, ser uno más, un integrante y ayudar, porque es lo que se necesita en ese momento, ayudar. Y qué bonito esto que nos ha compartido ella de la familia, de los pueblos. Lo hace uno también volver a los ojos a la familia de uno. Muchas gracias.
Gracias, don Alonso. Así que, Jocabet, para ir finalizando, si estás por ahí, puedes bendecirnos ahí con alguna bendición de tu pueblo. Aquí estoy, sí. No prendo la cámara por si acaso se va la señal, te pero va. me escuchan. Sí me escuchan, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a dar gracias a Dios, a mamá y papá por este tiempo. Te agradecemos, Baba y Nana, por el tiempo que nos das juntas y juntos. Nuestro corazón quiere estar cercano a tu corazón, al corazón de la Madre Tierra. Queremos agradecerte por las bondades que recibimos de ella. Nos sentimos profundamente amadas y amados al saber que emergemos de ella, que somos alimentados por ella y que al morir seremos cultivados en ella. Que así como el pueblo cuna entiende esta cosmovivencia con la Madre Tierra, y también podemos llamarnos Madre Tierras pequeñas, podamos nosotras y nosotros saber que en nuestro camino aquí somos como los árboles que van creciendo y dando fruto, pero que estos árboles que dan fruto, también como nos recuerda el Salmo 1, nosotras y nosotros podamos tener nuestra sabiduría desde tus bondades, tener nuestra sabiduría desde los relatos cunadules, en este caso para el pueblo cuna, en el caso de los demás, en las raíces desde nuestras identidades, de donde somos. Permítenos seguir con la savia de tu sabiduría para también proponer y ser aliados de los pueblos indígenas en sus luchas, en su propia reivindicación, siendo ellos actores y protagonistas de su propia liberación en medio de las realidades que viven y nosotros actuando y caminando con ellos. Danos la capacidad de ver, como tú ves, de escuchar al viento, como los abuelos cunas y las abuelas cunas escuchan. Danos la capacidad de poder aprender del ciclo de la tierra, de poder reconocer este ciclo y aprender de ella. Te agradecemos a ti por tu amor y la profundidad que nos das, y que nuestra mente y nuestro corazón realmente estemos conectados contigo, con esa compasión con la que tú caminaste, Jesús, aquí en la tierra. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermosa oración. Dios los acompañe, esperamos vernos pronto, hijo Jocabet, de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, nuestro agradecimiento, y esperamos vernos pronto en el caminar, en otra invitación. Ya voy a bañarte allá en el mar para que puedas quitarte ese calor. Disfruta de tu familia y de esa zona tan hermosa. Que Dios te bendiga. Sí, a ustedes muchas gracias, y la próxima espero tener mejor señal. Pero y hoy lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. De las dificultades. Gracias. Gracias. A todos, a todos. Gracias, Jocabet. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Padre Félix, por acompañarnos.